esta situación es tan absurda, es tan descabellada, que el servicio de la deuda, estas son las cosas que uno de repente dice, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué mecanismos se instrumentalizaron para llegar a situaciones tan absurdas, tan descabelladas, y que además tienen costos sociales tan graves sobre la sociedad chilena? Fíjese que el servicio a la deuda, según el Banco Mundial, esto no lo dice ningún órgano oficial del Partido Comunista, lo dice el Banco Mundial, una de las instituciones del capitalismo internacional, que se dedican a promover modelos de desarrollo funcionales a la inversión extranjera norteamericana, europea, a relajar barreras que impidan los procesos de extracción de riqueza de los países del tercer mundo. Esta institución sostiene que la educación en Chile, el servicio de la deuda, en promedio, para un estudiante que sale de la Universidad de Chile, equivale a 174% del salario anual. Esto es peor que Estados Unidos. Estados Unidos tiene hoy día una deuda equivalente al 100% de su ingreso anual. Los estudiantes salen de la universidad y tienen una deuda equivalente a 174% de su ingreso anual. O sea, tendrían que trabajar todo el año, pagarle absolutamente hasta el último peso que ganan al banco y le quedan debiendo el 74%. En el intertanto no comen, no se visten, no hacen absolutamente nada más que trabajar para pagarle al banco. Esto es totalmente absurdo, es completamente descabellado. Y esto es a lo que hemos llegado con un sistema de educación basado fundamentalmente en el lucro. Y el lucro, atención, que no estamos hablando solamente del lucro de las universidades privadas, que se dedican a lucrar de manera ilegal, porque es ilegal además en Chile el lucro en el sistema universitario, sino que el lucro de los bancos, porque las tasas del 6%, fíjense, aquí tengo algunos datos. En la Universidad de Andrés Bello, la carrera de medicina, se sale con una deuda de 25 millones de pesos y en 20 años se convierte en 46 millones de pesos. Odontología en la Universidad de los Andes se sale con una deuda de 20 millones y se termina en 20 años con 37 millones. Más o menos el costo del arancel hay que multiplicarlo por 2,5 para saber cuánto es el costo total de la educación cuando se adquieren créditos con aval del Estado, y peor aún en el caso de los créditos Corfo. Claramente estamos nosotros en una situación en donde 110.000 jóvenes universitarios están en DICOM. El otro día Pablo Ronqueira decía, no es posible que la gente honesta esté en DICOM. Yo me pregunté si sabía que había 110.000 estudiantes universitarios que estaban en DICOM. Eso lo decía en relación a los 11.000 afectados por la tarjeta Resto que habían repactado, que todavía los tenían en DICOM. Aquí tenemos 110.000 estudiantes. Estos estudiantes son deshonestos, no son gente... Seguramente, ¿saben por qué? Porque el señor Juan José Ugarte, no sé si ustedes lo conocen, parece que lo conocen, el jefe de educación superior del Minedu. Le preguntaron en relación al tema del endeudamiento de los estudiantes, y fíjense lo que contesta, porque hay gente muy perdida en este mundo. Sí, comillas, la carga de los estudiantes es alta, pero no impagable. Juan José Ugarte, jefe de educación superior del Minedu. Yo no sé por qué hay gente de esa naturaleza que está tomando decisiones tan importantes. Bueno, el reino del absurdo es más dramático todavía. Veamos otro gráfico. Fíjense, esto es un llamado de alerta para el movimiento estudiantil.
¿En qué terminó el movimiento estudiantil del 2006 que exigió derecho a la educación, reformas importantes, etc.? Una comisión nombrada por la compañera Bachelet, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Danos tu favor en el cielo como en la tierra. En la tierra nos dejó este favor. Fíjense, en verdecito es el crédito con garantía del Estado. O sea, después de esa tremenda movilización, gasto energético, se instrumentaliza políticamente este movimiento y se resuelve incrementando el lucro. Al lucro del sistema de las universidades y empresas entró el lucro de los bancos. ¿Cómo crecen los recursos fiscales involucrados en créditos para la educación superior? Es un crecimiento exponencial. Exponencial. Si vemos el otro gráfico, aparece ahí cómo se ha modificado el tipo de financiamiento, convirtiendo todo el sistema universitario, todo el sistema de educación superior en un financiamiento a la demanda. ¿Qué significa esto? Significa que se le entrega un voucher, se le entrega el dominio, el poder al estudiante para decidir dónde va a estudiar. Y como esto, por otro lado, está viabilizado como un negocio, entonces todo se da para relajar las exigencias universitarias para vender títulos universitarios, porque es la forma de financiarse. Esa es la forma de financiarse. Entonces, el aporte fiscal a las instituciones en azul viene disminuyendo sistemáticamente y el aporte a los estudiantes va subiendo. Y un aporte que además, si vemos el próximo gráfico, está constituido fundamentalmente por el sistema de créditos, que además viene creciendo. Las becas disminuyen, otras ayudas estudiantiles que están en verdecito han disminuido, pero lo que crece fundamentalmente es el sistema crediticio. Esto es una locura completa, total y absoluta. Está totalmente desquiciado el sistema, basado en el subsidio a la demanda. Se reduce el financiamiento a las universidades. Fíjense que el aporte fiscal indirecto del año 84 pasó de 2.209 mil millones de dólares a 503 millones de dólares. Francamente, lo que ha ocurrido acá es un desfinanciamiento, una completa vaciamiento del aporte del Estado hacia los presupuestos de la universidad para poder entregar la educación en función de criterios relativamente rigurosos. Y se entró en esto de la competencia por los fondos que administran los estudiantes clientes. Entonces, por el lado del costo, por el lado del precio de la educación, estamos en el peor de los mundos. La educación más cara, el lucro se enseñorea en todos los territorios de la educación, generando un sistema perverso de financiamiento basado en el endeudamiento que genera lucro para las universidades y empresas y lucro para los bancos. Estos bancos que son la lacra de la sociedad occidental moderna. Entonces, por el lado de la eficiencia, es el peor de los sistemas, porque es lo que economistas siempre hablamos de eficiencia. Eficiencia es producir algo al más bajo costo. Bueno, aquí se produce la educación al más alto costo del planeta. Una cosa completamente absurda, porque además somos un país del tercer mundo, somos un país pobre, no somos un país que estamos en Europa ni en Norteamérica. Entonces uno quizás podría tolerar una situación así porque, bueno, tenemos niveles de ingresos que permiten pagar esta educación, pero no lo tenemos. Y ahí es donde viene el segundo grave problema del modelo de educación en chileno, que es la segregación. Si hay algo que ha fracasado el modelo en educación
en Chile es en esta incapacidad que tiene estructural de no servir para reducir las desigualdades de cuna. Lo que uno le pide a un sistema educacional es normalmente que permita que los estudiantes, al pasar por el sistema educacional, logren empatar las desigualdades de origen y entrar al mundo laboral con ciertas capacidades que les permitan, más o menos, desempeñarse profesionalmente con ciertas ventajas que les faciliten la vida personal y familiar. Pero la segregación es una de las características del modelo chileno. Podemos ver en el próximo gráfico, este es el índice de Duncan, que nos permite ver la segregación escolar en el sistema educacional. Chile es el segundo país con mayor segregación social del mundo. Somos campeones para cosas malas, la educación más cara del mundo, la más segmentada del mundo. Bueno, esto quiere decir que los niños ricos estudian con los ricos, los pobres con los pobres y la clase media con la clase media. No sirve como un instrumento para reducir las desigualdades. No es un instrumento eficaz para generar condiciones de equidad o de justicia social. Muy por el contrario, se convierte en un instrumento que facilita, que profundiza y acrecienta estas desigualdades. En un estudio hecho por la Tercera sobre los antecedentes académicos de los gerentes generales de las 100 más grandes empresas del país, llegó a la siguiente conclusión, para que ustedes vean la situación chilena. El 50% de los gerentes de esas 100 grandes empresas proviene de 5 colegios: Verbo Divino, Sagrados Corazones de Manquehue, St. George, San Ignacio y Tabancura. 5 colegios generan el 50% de los gerentes de las 100 más grandes empresas. Este es el modelo educacional que tenemos. Un modelo que prepara a los ricos para seguir en los puestos de comando y a los pobres para seguir en los puestos de subordinación y sumisión en el aparato productivo. Si vemos el próximo gráfico, aquí son datos relativamente conocidos en términos de que los sectores más bajos, el nivel de aprendizaje es claramente menoscabado respecto a los sectores más altos. Y para finalizar el problema de la educación, para darle el golpe de gracia, ataquemos este datito que hace del modelo del sistema educacional chileno un chichecito para el señor Brunner, para el ministro de Educación, para todos aquellos que lucran y se benefician de esto, que hablan del famoso 1 millón de estudiantes. Y se dicen, mira, con todo, la cobertura del sistema ha permitido una democratización de la educación. El lucro ha permitido, el sistema de privatización ha permitido la democratización de la educación superior. Y hoy día, como nunca antes en la historia de Chile, los sectores más pobres pueden acceder a la educación superior. Veamos esta cifra. Ustedes saben que el índice de deserción alcanza el 40%. Es decir, de este 1 millón de estudiantes hay que ya sacar 400.000 que no van a terminar y que además van a adquirir una deuda no menor, y como no la van a pagar van a estar en DICOM, y todo eso le va a significar severos problemas para la inserción laboral. 40%. De esos 600.000 que quedan, hay que sacarle un 56,7% que no trabaja en lo que estudió. O sea que la educación no le sirvió absolutamente para nada. Que se tiene que dedicar hay muchos que terminan en con kioscos, manejando taxis,